el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Entramos en tiempo dedicado a la salud como cada lunes y ya saben que tenemos de forma habitual, aproximadamente cada 2 semanas, una sección en la que contamos con nuestros compañeros de Creada, tanto Rocío como Miguel Ángel, que los tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Para hablarnos sobre la familia, sobre estilos de crianza, sobre la crianza que realmente abogamos aquí porque al menos la intenten llevar a cabo, la pongan en práctica, para conseguir un buen clima, quizás a lo mejor tirando de otras herramientas que son diferentes a las que conocemos en nuestro ser. Hemos hablado mucho sobre la teoría, sobre lo que es la disciplina positiva, sobre lo que es la crianza positiva, más que disciplina, ¿no? Y hoy, Rocío, realmente lo vamos como a llevar a la práctica con una herramienta, ¿no? Sí, efectivamente, hemos hablado mucho de cómo tratar a los hijos de una forma diferente para intentar ser la madre y padre que deseamos, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, pues para ello las siguientes generaciones podrán hacerlo de una forma natural, nosotros necesitamos herramientas, claro. Sí, y para ello en las reuniones familiares consideramos que es una herramienta que puede ayudar mucho dentro de la filosofía y disciplina positiva, de la que ya hablaremos con más detalle, pero al menos sí traer hoy esa herramienta porque hablamos de normas y límites, hemos hablado mucho de cómo llevarlo a cabo, pero falta bagaje, sí. Falta práctica. Claro, nos quedamos siempre, y lo escuchábamos en las últimas secciones, que, bueno, pero ¿qué práctica? Ponerme un ejemplo práctico, ¿no? Más allá del que se pueda leer siempre en cualquier manual, porque claro, tenemos que aprender. Cuando decías que es algo que tenemos como interiorizado, también lo comentaba yo, simplemente hay que verse en las circunstancias en las que cuando reñimos, discutimos con los niños, los llegamos incluso a, ponemos entre comillas, porque aquí hablamos ya el otro día de no castigar, sino establecer esas consecuencias, pero bueno, puede salir que castiguemos, se nos escape a lo mejor un golpe, ¿no? Nos sentimos mal. Entonces es algo como que no casa con nosotros, ¿no? Entonces, si eso es lo que nos resuena, de me siento mal por haberle gritado, me siento mal por haberle castigado, yo no quiero ser así, quizás es porque tenemos que probar estas herramientas. Efectivamente, de eso se me acaba de ocurrir, escuchándote, Mónica, que hablemos un día a la culpa, le dediquemos una sección, porque... O una o varias. Bueno, la idea serían varias, pero tenemos el tiempo que tenemos y la culpa es importante porque muchas veces lo que hacemos con la culpa es tratar de evitarla, de no sentirla, huimos de ella y sin embargo esta siempre viene a darnos una información como cualquier otra emoción. La clave no es no sentirla, sino parar y preguntarnos qué viene a decirnos y en este caso que tú estás nombrando, lo que muchas veces viene a decirnos la culpa es precisamente así no. Y vale, así no, pero entonces ¿cómo? Y de eso queremos hablar hoy, cómo. Hoy vamos a hablar de la crianza, pero la culpa da para mucho, de cuando te vas y dejas a los niños, de cuando les castigas. Vosotros también trabajáis mucho lo que es la separación consciente, cuando decides a lo mejor que algo no va bien en la pareja. Realmente la culpa ahí juega un papel en todos estos pilares, ¿no?, de los que estamos hablando, y es un temón. Así que bueno, pues lo dejaremos para próximamente. Hoy vamos a hablar de esta herramienta que nos has dicho que es fundamental, puede ser quizás una herramienta base de lo que es la disciplina positiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí es donde cuando vayamos metiéndonos en la práctica hay que utilizarla en la medida de cada familia, porque si no hay una conexión emocional, que hemos hablado mucho, la hemos nombrado, la importancia de la conexión emocional para vincular y para entonces lograr la colaboración en casa, puede que la reunión familiar no nos funcione muy bien. Pero a veces nos funciona la reunión familiar para establecer esa conexión emocional. Entonces, como cualquier herramienta, no llevarla a la práctica desde la teoría de pie juntilla, sino desde la escucha interna. Ver qué de lo que vamos a contar
resuena al interior de cada persona y hacer en base a ello. No porque nosotros lo digamos o lo contemos, que nos basamos en una filosofía que existe. Las reuniones familiares, tal y como la vamos a contar, lo instauraron Jane Nelsen y Lynn Lotz, o sea que no es algo nuestro, pero no coger nunca un libro, ni un podcast, ni un programa de radio y hacerlo, sino escucharnos, pasarlo por el filtro nuestro, personal y familiar, y entonces llevarlo a cabo adaptándolo a la realidad de cada familia y de cómo nos sentimos. De lo contrario no va a llegar, porque los niños y las niñas tienen el mayor radar de autenticidad que existe. Ujú. Y si no, se queda como en una tirita, pero no llega, y se trata precisamente de que sea una herramienta que nos genere más conexión emocional, más cohesión familiar, y entonces eso repercuta en la convivencia en día a día. Aparte, se quedaría solamente a lo mejor en 1, 2 reuniones y luego ya la desechamos porque realmente no la estamos haciendo nuestra. No nos resuena, y si no nos resuena, no, como tú dices, Mónica, no la hacemos nuestra. Yo por comenzar diría que al fin y al cabo las reuniones familiares son una herramienta de resolución de conflictos, pero no nos olvidemos que el conflicto es inherente a las relaciones, es decir, no es posible relacionarnos ni en pareja, ni en familia, ni con nuestros hijos, ni con nuestros padres tampoco, sin que el conflicto exista de alguna manera. Quizás el primer paso precisamente para hacerlo nuestro es entender que el conflicto no es algo negativo en sí mismo, sino que forma parte del mismo proceso. ¿Cuándo se convierte en negativo? Cuando probablemente no lo aprovechamos como una herramienta precisamente para aprender y para poder mejorar y mejorar estas relaciones. Claro, las reuniones familiares además se instauran no solo para resolver los conflictos, sino para mejorar las dinámicas familiares y para que en esas mismas relaciones pues podamos pues establecer un vínculo mucho más cercano y más afectivo. Como bien ha dicho Rocío, forma parte de la disciplina positiva, y queremos recordar también una analogía, una metáfora que utilizamos en un programa anterior, que era la analogía del iceberg. Habitualmente, cuando se da un conflicto pasa lo mismo. Estamos viendo el 20% a través del comportamiento, pero el 80%, la raíz de lo que está sucediendo verdaderamente, no lo estamos viendo. Y la idea es que precisamente las reuniones familiares nos sirvan un poco para dilucidar eso y como hemos dicho, para poder aprender de eso. Nosotros creemos que, y en casa sí lo expresamos, porque nuestros hijos pues ya tienen la idea, ¿no? Porque vivimos en sociedad, y aunque en casa transmitamos algunas cosas, pero bueno, en nuestro caso somos una familia con 2 hogares, cada uno de nuestros peques, porque estamos separados, y tienen esa influencia, tienen influencia social, la escolar. Entonces a ellos todavía el conflicto reciben esa idea de que es negativo, y nosotros seguimos reforzando la idea de que el conflicto es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para cambiar lo que no nos ha funcionado. Si surge un conflicto entre tú y yo, Mónica, es porque hay algo de la dinámica que estamos haciendo en este programa que no nos hemos entendido, algo que no funciona, algo que a las necesidades de una, de las dos o de ambas no se está cubriendo. Gracias al conflicto podemos detectar qué es lo que no está funcionando. Nos podemos quedar en ese 20% del conflicto de es que tú, Mónica, o es que tú, Rocío, es que será posible que lo que sea, o podemos parar y decir, venga, vamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha llevado el conflicto? ¿Qué ha habido antes? Vámonos a la base del iceberg. ¿Qué necesitas tú, Mónica? ¿Qué necesito yo, Rocío? Y a partir de ahí, venga, vamos a instaurar una solución para que esto no vuelva a pasar. Y si vuelve a pasar es que esa solución no es válida. No que el conflicto ya tenga que quedarse ahí permanente, ¿no? O que no haya habido entendimiento y no se pueda hacer nada. Es una forma diferente de mirarlo, de forma positiva, porque muchas veces cuando se genera el conflicto, o bien se ataca además de forma como a la defensiva, con rencor. Es raro cuando todavía además uno está en caliente el poderlo gestionar bien, o dejamos de mirarlo, ¿no? O sea, huimos. Claro, y en esa huida lo único que sucede es que se queda el malestar. Por lo tanto, en esa imagen del iceberg vamos sumando
malestar a esa parte que no se ve del iceberg. Y en la punta del iceberg nuestra forma de estar, nuestra actitud, nuestro comportamiento, el nuestro o el de cualquier persona, seamos niño, niña, adolescente o adulto, va a estar reflejando ese malestar. Por lo tanto, la esencia de la persona, si tiene una esencia alegre, una esencia generosa, lo que sea, se va perdiendo. Y eso en la pareja es como, ¿pero dónde está este hombre? ¿Dónde está esta mujer? Ah, es que tiene muchas necesidades no cubiertas que reflejan ese malestar de los niños. Es que no para quieto, es que tal, es que cual. Claro, eso es. Por eso en las reuniones familiares la clave que nos da es que todos los miembros de la familia, tengamos la edad que tengamos, somos vistos, tenidos en cuenta, escuchados y todos nos sentimos valorados. Esa es la clave, porque si esas necesidades emocionales están cubiertas, la colaboración en casa, la capacidad de asumir las responsabilidades va a ser muchísimo más fácil. Pero si esas necesidades emocionales no están cubiertas, va a ser muy difícil esa famosa frase de quiero que me haga caso. Bueno, claro, pero es que él necesita o ella sentirse escuchado, sentirse importante. Y esto, que es para niños, nos pasa igual a los adultos. Bueno, claro, yo pensaba también en aplicarlo ahora también en la etapa adulta, ¿no? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se gestiona esto? Bueno, yo en primer lugar diría que, como ha introducido Rocío, ¿no? Lo ideal es que esta herramienta nos puede servir como introducción, pero también tener en cuenta que es necesario cierto cariz democrático en la forma en que criamos. Es decir, no podemos haber estado criando desde un lugar autoritario y ahora pretender hacer reuniones familiares y que desde ahí se vayan a solucionar todos los problemas, todos los conflictos. Y en la primera, ¿no? Y en la primera. Yo además quiero decir que cuando nosotros los empezamos a llevar a cabo, yo tenía cierta resistencia y es algo que suele ocurrir. Somos los hombres los que más resistencia solemos tener a llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque, como decía antes Rocío, si no lo hacemos desde una raíz verdaderamente, es como algo impostado, como algo fingido. Uh-huh. Y claro, eso y los niños lo perciben perfectamente. Pero sí es verdad que también las cosas hay que intentarlas, ¿no? De algún modo incluso fingirlas hasta que no salga de una manera natural. Entonces, bueno, lo primero, tener en cuenta eso, que si venimos de un modelo más autoritario, debemos ir introduciendo cuestiones en las que los hagamos más partícipes, probablemente antes de empezar con las reuniones. A partir de ahí, pues hay una serie de pautas que tenemos que tener en cuenta. Papel y boli, que nos esté escuchando. Vamos a apuntar. Sí, pillar papel y boli. La primera de ellas es que, según los autores, debe de ser con una frecuencia más o menos regular. Ellos plantean que sea una vez por semana. Esto nosotros invitamos mejor a que cada uno lo adapte según el modelo de familia. Si no estamos acostumbrados ni siquiera a comer juntos o a comer sin apagar la tele o a mantener conversaciones, hacer esto semanalmente pues nos puede parecer muy arduo y evidentemente lo terminaremos abandonando. Entonces, mucho mejor que abandonarlo es, bueno, vamos a introducirlo dentro de la dinámica familiar de una manera más o menos natural, pero que nos sintamos a gusto todos y, como decimos, que nos sintamos valorados. La siguiente cuestión importante, muy, muy importante, es precisamente el transmitir el agradecimiento y el aprecio a cada uno de los miembros de la familia. Empezar por ahí. Sí. Eso es fundamental, porque... Aunque por dentro estés... Claro, acabo de discutir contigo. Te agradezco que estés aquí. Bueno, respiramos antes. Es muy importante que esté en un calendario visible cuándo va a ser la reunión familiar, ¿vale? Es decir, es algo que no se decide sobre la marcha, sino que está en agenda. Cuando es la primera informamos, ¿no? En adelante vamos a probar esto, desde la honestidad de mamá y papá, desde el queremos probar, queremos hacer esto para llevarnos mejor, para discutir menos, para resolver los conflictos de otra manera, ¿vale? Es decir, desde esa realidad partimos. Y el primer paso es informar la primera vez para a partir de ahí ponerlo en agenda y al terminar, y vamos a irlo viendo, que se señale para que todos los miembros de la familia veamos en el calendario cuándo va a ser la siguiente. En nuestro caso, bueno, pues fui yo la que tiré para adelante. Mi ángel le ha dicho alguna resistencia, tenía mucha resistencia y fue gracias a la demanda de los niños.
fueron ellos, porque yo hubo un momento en que dije, mira, si esto al final es algo que solo yo tengo interés, desisto, porque sí tenemos otros recursos y en casa uno tenemos otras dinámicas que realmente no hace que esto sea imprescindible, pero sí me apetecía porque creo que apoya, y fueron ellos. Lo que, mamá o una reunión familiar, necesito hablar algo, y eran ellos lo que les había servido, lo habíamos hecho poquitas veces, pero qué poquito y cuánto les había ayudado para que lo demandaran. Y a partir de ahí fue cuando dijimos, esto se queda aquí. Claro. Porque ayuda. Entonces, el primer paso, una vez que nos sentamos, es agradecer. Acabamos de discutir, bueno, vamos a darnos 5 o 10 minutos, vamos a darnos una vuelta a la manzana quien lo necesite, a beber un vaso de agua, a encerrarnos en el baño para dar el grito, para respirar. Y entonces nos sentamos. Y lo ideal es que todos los miembros de la familia agradezcan o hagan alguna apreciación positiva de cada uno de los miembros. Cuando son muy pequeños y cuando la dinámica no está instaurada, pues a lo mejor podemos hacer un agradecimiento, una apreciación positiva genérica. No todos los miembros, nosotros somos 6 y eso al principio no se podía hacer. Había que instaurar primero qué es una reunión familiar, cuáles son las dinámicas, y las acortamos. Y una forma de acortarlas fue esa. Pero una vez que ya existe el hábito, poder hacer un agradecimiento. El otro día, el último que hemos tenido en la playa, precisamente, cuando llegó el momento de decir lo positivo, aquello es precioso. Cuando unos a otros se dicen cosas positivas que se agradecen, claro que uno se agradece en función de la edad que tiene, claro, y en función de lo que valora. No importa, no emitamos juicio. En una reunión familiar no hay juicio. Cada uno va a expresar su agradecimiento, su apreciación, y ese es el primer punto. ¿Vosotros tenéis niños de edades para que sepamos más o menos por dónde nos podemos andar? Que digan, no, es que mi hijo es muy mayor o es muy pequeño. Ahora mismo tienen 6, 7, 8 y 11. Y llevamos casi 2 años. Es decir, que el pequeño tenía 4 cuando empezamos y la mayor tenía 9 cuando empezamos. O sea, que se puede. La cuestión es ir bajando de esa forma de criar, del porque lo digo yo, porque cuando serás mayor comerás huevo, a bajarnos a una posición más horizontal, más circular, en la que todos los miembros de la familia somos tenidos en cuenta, recordando aquel programa que hicimos de normas y límites, donde los límites son necesarios y la autoridad es importante ejercerla. Ahora bien, desde el lugar que la ejercemos va a cambiar mucho las dinámicas familiares. El segundo paso sería evaluar. Segundo sería evaluar precisamente, ¿no? Y evaluar la reunión anterior. Si lo hemos instaurado como una rutina, evidentemente habrá una reunión detrás de otra, y entonces un poco es darle un formato. Se trata de crear como cierta liturgia en la que, como en una reunión de trabajo o en una junta de accionistas, pues evaluamos lo último que se había hecho. Eso a nivel familiar, pues parte de eso, de ver qué acuerdos son los que habíamos llevado a cabo y si verdaderamente se han cumplido o no se han cumplido. Sesión de control. Eso es. No, nos gusta más evaluar que controlar. Sí, pero porque sí, se trata de que se habrán propuesto, como ahora vamos a ver en qué momento, soluciones y ver si han funcionado o no. Porque hemos podido proponer una serie de soluciones que después llevamos a la práctica y vemos que en la teoría es genial, pero en la práctica no nos hemos acordado, no ha funcionado, no ha sido suficiente. Es el momento de, entre todos los miembros de la familia, ver si aquellas soluciones propuestas han funcionado o no. Si han funcionado, mantenemos, no han funcionado, pues entonces hay que cambiar. A mí me hace mucha gracia cuando nuestros pequeños, pues ellos mismos se ponen las normas sobre si comparten, si no comparten, qué cosas comparten, y van cambiando. Y las reglas con los Playmobil antes eran unas, se dieron cuenta que tenían demasiado y no les funcionaban, y ahora no tienen normas. Y es compartimos todo y ya está. Y con los Legos sí tienen. Entonces, bueno, pues todo eso surge en las reuniones familiares precisamente, y ellos mismos van tomando conciencia de qué les funciona o no. Y yo pienso, jolín, ya me hubiese gustado a mí tener desde tan pequeña esa capacidad de poder evaluar mis propios problemas, lo que para mí es un problema, que claro, es pues que he pedido unos Playmobil por Reyes, me los han traído y ahora todos me los cogen y no quiero que me los cojan. Vale, pues lo hablamos en la reunión familiar, se expone cuál es tu dificultad, cuál es la solución que proponemos, cuál es la solución que se queda, y después vemos si ha funcionado o no. Y ellos mismos van fluctuando y van cambiando. Es decir, los acuerdos a los que lleguemos no tienen que quedarse para siempre. Para siempre no existe ni el nunca, sino
hasta que deje de funcionar. Por eso la evaluación es tan importante, que es el segundo paso. Y hablamos de evaluación más que de control, porque el control tiene un aspecto más de sanción, de ver lo que se ha hecho y lo que no. La evaluación está más enfocada a la mejora continua. Por eso intentamos, pues precisamente, y aunque parezca algo baladí, ¿no? El que se utilicen pues los juguetes o cualquier... Para ellos es súper importante y es principal el tener en cuenta el que para que se sientan valorados, pues sus cosas a su nivel tienen tanta o más importancia que cualquier otra. Entonces, como cada miembro de la familia tiene una importancia dentro del sistema familiar, pues se trata de darle ese espacio. Bueno, realmente es que para ellos es importante, igual que, por ejemplo, lo puede ser, pongo un ejemplo, que a mí me quite mi hija mi maquillaje. Claro. Lo mismo es. Exacto. Esa es la idea. Lo mismo es. No le restemos o que no comas, o que no comas las cosas que porque te apetezca más los dulces que bueno, ahora con el verano, ¿no? Pues esté a deshoras o esté más con las pantallas, es lo mismo. Pero claro, en su punto de vista. Efectivamente. Así lo hemos entendido un poquito mejor con lo de los Playmobil. Es que fue algo muy bonito ver cómo, claro, nosotros venimos siendo una familia enlazada, pues hubo que al principio ver qué era cómo nos íbamos a organizar en la convivencia. Ha sido muy bonito en estos años ir viendo cómo ellos mismos han ido cambiando sus normas, han ido cambiando sus acuerdos, y como un momento que había un exceso de normas que a mí me abrumaba personalmente, pero ellos las querían. Y hubo un momento en el que ellos mismos dijeron, esto no funciona. Y le dije, ¿queréis saber mi opinión? Sí. Es que creo que hay muchas normas. Si nosotros en casa, en general, no ponemos más que unas normas imprescindibles, esto es que no os permite movimiento alguno. Se da caso cuando decís familia enlazada, para quien nos esté escuchando por primera vez, son dos familias que, bueno, pues están separadas y los niños realmente, bueno, empiezan a establecer contacto porque hay por parte y parte. Y claro, es normal que entiendan que no son hermanos de toda la vida y ahora tienen que empezar a convivir. De ahí que al principio hubiese tanta, no me toques, no me cojas, ¿no? Supongo. Claro, y controlar cada uno su espacio. Y lo siguiente muy, muy, muy importante es establecer un orden del día. Un orden del día que tiene que tener, bueno, pues 3 elementos fundamentales. El primero de ellos es hablar siempre desde el yo me siento. Es una manera de que no se conviertan en acusaciones y en tú has hecho o sino simplemente es algo que no es discutible. Como tú te sientes, como yo me siento, es indiscutible, y desde ahí pues partimos a apreciar precisamente bueno, pues cómo se siente cada uno independientemente del conflicto que hayamos tenido. Lo siguiente es que cuando alguien expresa cómo se siente, no solo no se juzga ni se ataca y demás, sino que se abre la posibilidad de que los demás se expresen también y se pueda debatir, pero siempre sin ningún tipo de violencia. Es decir, si el asunto son los Legos, el asunto son los Playmobil, está genial. Yo expreso cómo me he sentido cuando ha ocurrido lo que haya ocurrido, y a partir de ahí vamos a hablar sobre la cuestión que traemos precisamente a colación en este momento, como en cualquier otro orden del día de cualquier otra reunión. Y a partir de ahí, pues hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, con todas las ideas de posibles soluciones. Todas caben, no hay soluciones malas, sino, bueno, ahora mismo se tienen en consideración todas ellas, y muy importante, irlas apuntando, ¿vale? Porque sobre todo nosotros, que somos 6, si cada uno de nosotros tiene 2, pues serían 12, y si son 3, pues imagínate. Y desde ahí pues empezar a consensuar. Ahí es donde viene el verdadero trabajo de metodología, digamos, de empezar a... No se convierte en un tira y afloja, pero sí en un ejercicio de consensuar, de aprender a llegar a acuerdos, de ver qué soluciones son más viables y de que cada uno sienta que él puede elegir y puede proponer soluciones, no enfocarnos únicamente en el conflicto como un problema, sino en la búsqueda verdadera de avanzar, de aprender y de proponer soluciones. Finalmente, votando, ¿vale? Que eso también es importante. Se vota y cada miembro de la familia pues tiene el mismo derecho a votar que otro. Llegar a consenso al principio puede no ser fácil, por eso entonces recurrimos al voto. Y si en el voto tampoco nos ponemos de acuerdo, la persona que ha planteado su problema
entonces la que con todas las soluciones se queda con esa solución. Son medidas como vamos al ideal, consenso, que no votación, que no funciona, entonces vamos a que la persona con su problema se queda con la solución que cree que más le va a funcionar y evaluamos en la siguiente reunión familiar si efectivamente esa solución ha funcionado o no. En el orden del día se trata de tratar cada uno de los asuntos que cada uno haya escrito. Puede haber cada uno debe escribir según va pasando el tiempo aquellos asuntos que se les traban. Los nuestros la mayoría no los escriben, sino que lo memorizan. Tienen esa capacidad y es como, bueno, puedes escribirlo. No, yo me acuerdo y es verdad. Y como se acuerdan, está bien. Entonces, en el orden del día debemos saber qué temas vamos a tratar. Todo el mundo debemos saberlo con anticipación y vamos expresándolo uno a uno. En función de cada expresión de dificultad, vamos haciendo lo que Miguel Ángel acaba de decir. Expreso cómo me siento, hacemos comentario, debate desde él, yo, nunca desde el es que tú, nunca hay juicio y esa parte, ¿no?, de propuestas de soluciones. Son 3. De momento hemos agradecido, apreciado lo positivo, hemos evaluado, atendemos la orden del día y hasta aquí es como la parte más difícil porque es la que nos ha traído el conflicto. Y como todavía con el conflicto no nos manejamos con soltura, pues puede haber más tensión. Ahora viene una parte importantísima y clave, porque aquí no ha terminado. Proponemos soluciones y se acabó. Recordamos que esto va a favorecer la conexión emocional. Se trata de nutrirla. Por eso es muy importante el 4º y 5º paso, que es el último. El 4º es planificar una actividad divertida en familia. Y no tiene que ser ir a Isla Mágica o a ningún parque de atracciones. Puede ser jugar una partida de parchís, ver una peli con palomitas en casa, algo que nos nutra. Y no hay que hacerlo en el momento, sino si las reuniones familiares están planificadas semanalmente o quincenalmente, pues antes de la siguiente reunión familiar. ¿Por qué esto? Porque cuando seamos capaces de ser esa madre y padre consciente, estemos presentes y no nos dejamos llevar por la vorágine del día a día. Eso es la nirvana. Esto no será necesario, pero en la realidad de la sociedad y el ritmo que tenemos, vamos a planificar una actividad divertida. No nos olvidemos de jugar en familia, no nos olvidemos de estar, de nutrir esa parte. Como no nos sale todavía de forma natural, vamos a planificarlo y ya está, y lo proponemos. Mira, una confesión, Mónica, a nosotros nos ha encantado que cuando hicimos un ritual en San Juan, somos muy amigos de los rituales, y cuando terminamos el ritual era coger un folio en blanco y hacer una lluvia de ideas de cosas que queríamos hacer estas vacaciones en familia. La inmensa mayoría de cosas era hacer una guerra de globos, pintar piedras, pintar con globos, muchas actividades que eran de estar en casa, que no tenían que ver con salir, invitar amigos a casa. Eso es fundamental, el poder tomar conciencia de que menos es más y que ellos lo único que nos piden pues es esa partida de parchís o de lo que sea juntos. Por eso el 4º paso es esa planificación. Y por último, levantar la sesión, pero haciendo algo en familia. Como ha dicho Rocío, somos muy amigos de los rituales, que ya explicaremos más adelante por qué. Y precisamente el cerrarlo de una manera no es que tenga que ser festiva ni lúdica, pero sí en el que compartamos, en el que eso de sentirnos sentidos, eso de sentirnos vistos, pues lo hagamos todo como conjunto y que además refuerce el lazo de empatía y de cariño que nos tenemos. Y volvemos a lo mismo, no tiene por qué ser algo grandilocuente, sino que basta con quizás levantar la sesión y a partir de aquí damos un paseo, organizamos o preparamos la merienda juntos o dependiendo también del momento y de la hora. Estas son las 5 partes fundamentales del orden del día. No queremos dejarlo sin que entendamos que hay unas reglas básicas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es que nadie debe sentirse obligado a participar. Hasta el día de hoy sí es verdad que nosotros hemos tenido suerte porque todo el mundo quiere participar en las reuniones familiares, nadie quiere quedarse fuera. Pero si en algún momento el conflicto, y sobre todo cuando llegue el momento de la adolescencia y demás, hay alguien que no quiere participar, no debemos obligarle. Después, no olvidar el papel que tenemos los adultos. Perdón, un momento. ¿Que participe o que esté presente? Al menos que participe. Debería estar presente, por lo menos para escuchar. Sí, puede estar presente, siempre va a ser mejor. De hecho, yo sí recuerdo una vez que uno de los nuestros no quería
Dijimos, vale, pero al menos quieres estar presente. Dijo, sí, pero no voy a hablar. Eso. Entonces, como, vale, ¿qué pasa? Que Que no al acaba final hablando. terminan participando. ¿Por qué? Porque ganan. Porque es una conexión directa con sus necesidades. Por lo tanto, hay un deseo. Puede estar en un momento, que era lo que le pasaba a uno de los nuestros en aquel día, que era como, no me apetece eso, ¿no? Mirar hacia adentro, porque inconscientemente es lo que hacemos, ¿no? No me apetece. Vale, no lo tienes que hacer. Si no te apetece, por supuesto que no. Al final terminan participando y nosotros tenemos eso, ¿no? La experiencia de que era yo sola la que inicialmente tiraba y al final fueron ellos los que lo demandaban. ¿Por qué? Porque es un beneficio muy grande, porque les ayuda y desde el lugar que no hay riña, no hay grito, no hay castigo, no hay amenaza, no hay juicio, que es importantísimo. Entonces, como un terreno muy amoroso, muy cuidadoso. ¿Quién no va a querer eso? Entonces, realmente lo que pasa es que nos tenemos que preparar adultos para realmente generar ese clima, ese espacio. Si hay un choque, si hay una obligación, al final estamos otra vez en el control, en la amenaza, en la manipulación, y eso entonces no va a funcionar. Vale. Seguimos con esa regla. Sí, lo siguiente es que los adultos no nos olvidemos de que tenemos que liderar todo este proceso. Entonces somos los que nos tenemos que responsabilizar precisamente de que las propuestas de soluciones se intenten llevar a cabo y se están cumpliendo. Y por último, muy, muy, muy importante, no utilizarlo nunca las reuniones familiares para que no se conviertan en algo negativo ni en una extensión precisamente del conflicto, utilizarlos ni como una medida punitiva, ni como castigo, ni como control. Es decir, no se trata de que si hemos tenido un conflicto, ahora vamos a tener una reunión familiar como manera de extender ese conflicto o simplemente por legitimar el que mi papel de autoridad está por encima de la tuya. Ahí es el complicado, ¿no? Eso precisamente ahí está el kit en el que hay que, no sé de qué manera trabajarlo para ir desquitándonos de precisamente eso, porque uno parece que quiere crear la reunión familiar para gestionar esa pelea, ¿no? O ese conflicto que se ha tenido en casa. Te dije que y ahora vamos a tener la reunión en la que te voy a exponer otra vez los motivos. Claro, por eso es muy importante que estén agendadas con antelación y que cuando nos expresemos en esa tercera parte de la reunión familiar, que es el orden del día, hablemos desde el yo me siento. No es ni yo te lo dije, ni es que no me haces caso, no señalamos fuera, sino yo me siento, yo necesito y ahora entre todos proponemos una solución para eso. Y Rocío, si ha habido un conflicto importante, ¿se convoca una reunión familiar de urgencia o se pueden hacer extraordinarias también? De hecho, en nuestro caso lo que ocurre muchas veces es eso. No es que en vacaciones a lo mejor hay más roces, ¿no? Claro. Y no se puede estar... Ahí tenemos que estar los adultos muy atentos, porque si son cuestiones que entendemos que pueden posponerse a la reunión, es mejor dejarlo para ese momento. Mira, cariño, ahora mismo no es el momento, quédate con esto, porque además probablemente ahora en caliente no vamos a llegar a los acuerdos necesarios, pero acuérdate que dentro de 2 días, que mañana, que el viernes, que el día que sea, tenemos una reunión. No te olvides, lo vamos a apuntar para el orden del día y vamos a empezar. Pero si verdaderamente es algo que requiere una urgencia, pues bueno, se puede convocar una reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día que sea precisamente ese conflicto. Pero siempre manteniendo esas 5 partes de la reunión familiar. La extraordinaria no vamos al conflicto porque entonces no es una reunión familiar, es una conversación, lo que sea sobre el conflicto. Empezamos por ese primer punto de agradecimiento, evaluar, aprovechamos para evaluar y ahí sí atendemos en el orden del día esa cuestión extraordinaria que ha surgido. Bueno, pues yo creo que generará dudas, al principio a lo mejor reticencias, probar, sí, ¿no? Hacerlo un poquito nuestro y a lo mejor como todo esto está grabado, tenemos un podcast que ahora nos podéis decir dónde lo podemos localizar, este programa y los anteriores, para los que podamos hacer la evaluación, ¿no? De, oye, ¿cómo era esto? Porque no lo anoté bien o lo he perdido, ¿cómo se trabajaba esto? ¿Qué ejemplos nos pusieron para a lo mejor servirnos a nosotros? ¿Dónde podemos escucharlo? Miguel Ángel. Todas las secciones que estamos teniendo aquí en Onda Guillena Radio las estamos colgando en nuestro podcast. Simplemente el podcast de Creada está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast
y incluso todos los en podcasts. ebooks, en todo, puedes poner el podcast de Creada y aparece. Y si hay cualquier duda, siempre nos pueden escribir a rocioymiguelangel@creada.es y ahí nosotros atendemos, que nos encanta siempre poder resolver dudas para poder así que esto se vaya extendiendo cada vez a más familias. Vamos creciendo. Ojalá que contribuyamos a muchas familias y que ayude también este periodo de vacaciones en las que podemos aprovechar esa oportunidad de estar más tiempo juntos, de ponerlos en práctica. Muchísimas gracias a los dos, Rocío y Miguel Ángel. Gracias. Nos vemos dentro de un par de semanitas. Hasta ahora. Hasta luego. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.